El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en Casa, Saberes en Contexto para la Escuela y la Vida. Cordial saludo para todos. Bienvenidos a este tercer taller de profundización en matemáticas. Entonces vamos a comenzar con un problema. Entonces el problema dice lo siguiente. Dice, en un lote de forma rectangular cuyos lados miden 80 y 60 metros, se va a construir un parque. Nos están dejando ver una figura y nos están dando las medidas. ¿Qué lado mide 80 y qué lado mide 60? Nos están designando, entonces miren que la zona oscura dice que es la zona de pasto, los puntitos son la zona de recreación y aquí donde están, digamos, unas florecitas, dice zona cubierta de flores. Dice, la figura muestra el plano del parque. Los puntos B, D, F y G son los puntos medios de los lados del rectángulo ACEH. K es un punto del segmento AE, tal que CK, el segmento CK, es perpendicular a AE. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ver todavía las preguntas que están aquí, que digamos que corresponden a este gráfico. No las vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y qué hemos estado enfatizando durante todas estas sesiones. Y es el hecho de que ustedes a través del gráfico lo puedan analizar, podamos extraer datos, podamos escudriñar lo que más podamos de ese gráfico, podamos extraer la mayor información para nosotros. Si nosotros tenemos un análisis bueno y preciso de los gráficos y de la información que a nosotros nos muestran, entonces, lo más probable es que cuando nosotros vamos a las preguntas, tengamos muy en claro nosotros qué vamos a responder. Y aparte de saber qué nos pueden preguntar, nosotros podemos resolver este tipo de preguntas con más certeza y con más precisión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar la mayor información de solamente este gráfico y el enunciado que lo acompaña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hay algo que no entendemos, si dicen, profe, tal vez este concepto no está muy claro, o no sé, nunca lo hemos visto. Entonces, también puede pasar eso, de que en este tipo de información hayan ciertos conceptos o ciertas palabras o ciertas denominaciones que a nosotros nunca hemos visto, que nunca nos han presentado. Entonces, también podemos estudiar como esa parte. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Todavía no, digamos que no veamos las preguntas. ¿Por qué? Entonces, otra vez, porque el objetivo es que nosotros logremos analizar muy bien todos los datos que nos están dando esta información. Con el objetivo de que nosotros podamos responder no solamente esta primera, sino todo lo que a nosotros nos pregunten. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a decir qué datos nos está dando el gráfico y nos está dando digamos que la lectura que está acompañando el gráfico. Yo voy a dar un ejemplo. Dicen que el lote es de una forma rectangular. Bueno, ¿qué características tiene una forma rectangular? Entonces, miren que a mí me tienen que dar los lados. Entonces, si es rectangular, entonces yo sé que, por ejemplo, los lados 2 a 2 son paralelos, por ejemplo. Miren que me están dando las medidas de los lados. Bueno, entonces yo puedo saber cuál es el área de esta forma rectangular. ¿Qué más me están diciendo? Miren, acá me están diciendo, me están señalando algo de los puntos medios. Bueno, ¿qué hacen estos puntos medios? ¿Será que yo puedo hallar la distancia de B a C? ¿Será que yo puedo hallar la distancia de H a F, por ejemplo?
con esos puntos medios. Dice que K es un punto de AE. Entonces, bueno, miren que me está señalando algo con AE y entonces este punto K me dice que está en este segmento. ¿Por qué será que está en esta ubicación y no, yo, por ejemplo, no lo puedo ubicar acá? Por ejemplo, donde yo tengo ubicado el puntero rojo, ¿será que yo lo puedo ubicar ahí? ¿O será que yo lo puedo ubicar acá, por ejemplo? ¿Por qué está ahí, en esa posición? ¿Vale? Entonces, miren todos los datos que yo estoy sacando solamente con ver el gráfico. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, acá dice K es un punto de AE, tal que CK es perpendicular a AE. ¿Será que me dice CK, el segmento CK? Entonces, aquí está el punto C y acá está el punto K. Pero miren que no está el segmento. ¿Por qué será que no está el segmento? ¿Y qué tiene que ver con que sea perpendicular? ¿Será que nos puede ayudar en algo? Entonces, miren toda la información que uno puede extraer solamente con el gráfico. Y todos los conceptos que también uno utiliza para poder darle solución al problema. Para nosotros empezar ya a resolver, entonces, ahora sí vamos con la primera pregunta. Dice, la longitud de AE. Entonces, yo voy y me ubico a la longitud de AE. Dice es. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser la longitud de AE? Entonces, no es solamente que ustedes digan, es la A, o es la B, o es la C, o es la D. Entonces, vamos a ver un poquito de qué está y por qué usamos el teorema de Pitágoras en ese caso. Entonces, tenemos aquí una representación del teorema de Pitágoras. Entonces, en donde tenemos un triángulo rectángulo y tenemos como medidas de este lado vamos a tener la medida A y de este otro lado vamos a tener la medida B. El teorema de Pitágoras, entonces cuando nosotros, no sé, lo buscamos, entonces él nos dice, mire, el teorema de Pitágoras nos da esta figura y entonces nos da, a ustedes les presentan esto. Dice A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ustedes les están mencionando esto de aquí. Pero entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa esa A y que sea al cuadrado? ¿Y qué significará esa B que está al cuadrado? ¿Y qué significará esa C que está al cuadrado? Entonces, ¿qué significa esta A? Bueno, que uno de los lados del triángulo tiene como medida A y que el otro lado de los triángulos tiene como medida B. Y que el tercer lado de ese triángulo tiene como medida C. Aquí hay algo importante, que este teorema solo se aplica a triángulos rectángulos. ¿Qué es eso de triángulos rectángulos? Pues es un triángulo que uno de sus ángulos es recto. ¿Y qué quiere decir que uno de sus ángulos sea recto? Que mide 90 grados. Bueno, ahora sí, dice al cuadrado. Entonces, miren que aquí nosotros estamos relacionando lo que es una figura geométrica con una información algebraica. Entonces, si a mí me dice que es A, pues el cuadrado que yo construya aquí, entonces va a ser al cuadrado, ¿listo? Y así lo vamos haciendo. ¿Qué estamos viendo aquí en esta presentación? Entonces, este es un GIF animado del teorema de Pitágoras. Miren que estamos viendo cómo nosotros vamos formando el teorema de Pitágoras. Entonces, miren que a lo último yo voy a trabajar con cuadrados. Miren que este triángulo es el mismo que está aquí, es el mismo que está aquí y es el mismo que está aquí. Simplemente que yo lo fui rotando. Entonces, como ven, miren, aquí está el lado A y miren que acá está el lado A.
y yo lo vuelvo y lo roto, y aquí está el lado A, y si yo vuelvo y lo roto, aquí está el lado A. ¿Qué estoy haciendo aquí? Miren que yo voy a decir cuál es el área de todo este cuadrado que se hizo acá. Entonces, va a ser, bueno, mientras regresa, va a ser A más B al cuadrado. ¿Por qué será más B? El lado B va a ser uno de los lados. Y como me formo un cuadrado, entonces yo puedo decir que el lado es A más B. Y como el área de un cuadrado es lado por lado, pues entonces va a ser A más B al cuadrado. ¿Por qué es igual a esta expresión? Ah, porque miren que yo puedo verlo de otra manera. ¿Cómo así que de otra manera? Entonces, miren que ese cuadrado está formado por este cuadrado grande que es C y por estos triángulos que están formados aquí. Entonces, como vimos, miren que este triángulo yo lo estoy rotando 3 veces. Entonces, miren que está 1, 2, 3 y 4. Entonces va a ser el área de este cuadrado más el área de mis triángulos, que es A por B, que es base por altura, sobre 2. Yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy resolviendo. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí lo que yo hago es cancelar o simplificar. Y entonces aquí lo que yo hago es... este 2A lo paso acá a restar, y esto se va, da 0. Y entonces miren que me da el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿yo qué puedo extraer de ese teorema de Pitágoras? Ah, pues yo puedo ver, puedo empezar a mirar los ángulos de estos triángulos rectángulos. Entonces, yo sé que hay un ángulo que mide 90 grados, pero los otros ángulos, digamos que no tengo una idea a simple vista. Ah, pero entonces, ¿yo cómo puedo extraer esos datos de esos ángulos? Entonces, miren que si es un triángulo rectángulo, y esto también se debe al teorema de Pitágoras, entonces yo puedo extraer que el seno de alfa va a ser el cateto opuesto, en este caso va a ser este, o sea, es el lado opuesto a donde está el ángulo, sobre la hipotenusa, o sea, sobre el lado más largo del triángulo. Voy con el coseno de alfa. Cateto adyacente, pues es el lado que está continuo al ángulo, sobre la hipotenusa. Miren qué pasa cuando yo necesito el otro ángulo. Entonces, cuando yo necesito el otro ángulo, miren que el cateto adyacente cambia y el cateto opuesto, digamos que también cambia. Entonces, claro que este cateto adyacente es solamente para este ángulo y no para este beta que está acá. Entonces, se los quería presentar así porque a veces, pues, no sé, uno tiende a confundirse con esto de los catetos adyacentes y los catetos opuestos. Y lo mismo, entonces, yo voy a decir quién es el seno de beta. Ah, es el cateto opuesto. Miren que para yo designar quién es el seno y el coseno, miren que siempre es lo mismo. Ah, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero entonces en la gráfica sí va a cambiar. Claro, miren que aquí para beta el cateto opuesto ya es este, mientras que para alfa era el cateto adyacente. ¿Vale? Entonces, en seno de beta sigue siendo cateto opuesto, que va a ser este lado de acá, sobre la hipotenusa. Y el coseno de B igual, el cateto adyacente, o sea, el lado contiguo al ángulo sobre la hipotenusa. Entonces, efectivamente, la C es la hipotenusa de este triángulo. Es el lado, entonces, aquí hay que tener algo claro. Nosotros hablamos de hipotenusa y cuando estamos con triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen la operación con estos datos que están aquí en este GIF,
Entonces, si ustedes hacen la operación, digamos que con estos datos que daba aquí el problema, entonces ustedes se van a dar cuenta que efectivamente esto, pues digamos que este lado va a ser más grande. Entonces, sí, esta hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de un triángulo rectángulo. ¿Cierto? Solamente los manejamos con triángulos rectángulos. Ahora sí, ya con esos datos claros, digamos que con ese repaso, entonces ahora sí podemos ver efectivamente que esta respuesta es correcta y es usando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué usaron teorema de Pitágoras? Miren que esta es una forma rectangular. Entonces, cuando uno tiene una forma rectangular, hay algo muy importante en este tipo de formas, porque aquí los ángulos van a ser de 90 grados. Este ángulo va a ser de 90 grados, este de aquí también, este de aquí también y este de acá también. Entonces, si yo veo, voy a, digamos, como a seccionar la figura. Entonces, yo me voy a dar cuenta que si yo secciono la figura, entonces puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque tengo un ángulo recto y tengo las medidas de mis catetos. Y por lo tanto, yo puedo averiguar cuál va a ser el lado AE y entonces voy a concluir que este lado, miren que va a ser la hipotenusa de este triángulo que están designando acá. Entonces, efectivamente, sí, la respuesta es la A, que es de 100 metros. Listo. Vamos con la segunda. Dice, el área de la zona cubierta de pasto es. Entonces, me están diciendo que diga cuál es el área de esta zona negra de aquí. Entonces, ¿yo qué podría utilizar o cómo podría extraer eso que me están diciendo ahí, que el área de la zona cubierta, ¿cuál va a ser el área de esa zona? Yo voy a usar Pitágoras para que me dé una seguridad de lo que yo estoy calculando. Esta área del triángulo AEC, que es este grande, la podemos calcular base por altura. Como es un triángulo rectángulo, entonces la altura va a coincidir con este lado del triángulo que da 60 metros. Voy con esta área de este triángulo pequeñito. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues como este punto G y este punto F, a mí ya el problema me está diciendo que son puntos medios. Entonces, ¿qué son los puntos medios? Entonces quiere decir que este punto, que la distancia que hay de aquí a aquí, es la misma distancia que hay de G a A. Entonces, este 60 metros lo voy a dividir entre 2 y entonces aquí va a valer 30 y acá va a valer 30. Y lo mismo hago con el lado, con este lado HF y por lo tanto este lado va a medir 40. Y otra vez yo puedo usar teorema de Pitágoras por la misma situación que yo usé aquí teorema de Pitágoras y entonces me da un valor esta área. Entonces, ¿qué hicieron? Pues entonces hicieron seccionar la figura. Entonces, ustedes tienen el área total. Entonces, como esto es un rectángulo, entonces el área de un rectángulo, entonces el área de mi rectángulo es igual a base por altura. Y entonces yo tengo mi base que es 80 y mi altura que es 60. Y efectivamente yo hago aquí una suma y luego resto otras áreas y entonces me va a dar 1800 metros cuadrados. Bien. Ahora vamos a pasar con este tercero. Entonces, vamos a pasar primero con estos ejercicios y ahorita volvemos a esos que nos estaban hablando de tangente, de perpendiculares. Bueno, tenemos este problema. Dice, para fijar un aviso publicitario, se ubica sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo.
ver figura 1. Tenemos aquí la figura 1. Dice, las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Me preguntan, ¿cuál es el coseno del ángulo θ que forman el suelo y la escalera? Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Leemos el enunciado, qué nos está comunicando, qué información nos está dando, con lo que yo ya sé, cómo puedo resolver el problema. Entonces, yo aquí subrayé. Entonces yo subrayé, dice, se ubica sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo y me dicen ver la figura. Si ustedes ven la figura, esta figura nos está mostrando la parte frontal del problema, como si usted estuviera aquí, paradito aquí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, dice que nos marca aquí el 12, que es que sobre el muro está, cómo está ubicada la escalera y cuánto va a medir. Nos está dando este ángulo. Pero entonces miren que si yo lo veo de esta forma frontal, yo este ángulo pues no sé muy bien a qué ángulo se refiere. ¿Listo? Me están dando este lado, que esta distancia va a ser de la que hay sobre el apoyo de la escalera a, digamos que a la distancia que hay del muro. Pero la figura 2 nos ayuda más porque esta es una vista lateral. Entonces nos está mostrando este triángulo que está formando. Entonces ahí ya vemos claro cuál es este ángulo, que es este mismo. Esta va a ser la escalera, dice que la escalera mide 13 metros. Y ya digamos que entendemos un poco más qué significa esto de que se ubica sobre un muro una escalera de 12 metros. Listo, entonces vemos aquí este dato y cuánto hay de la distancia que yo les decía de este punto de apoyo en el suelo de la escalera, pues al mismo suelo. Me dicen cuál es el coseno del ángulo θ que forman el suelo y la escalera. Entonces yo acá se las escribo, porque si hay una opción D y la opción D es 13. Listo. Entonces, efectivamente, es la C, y es porque justamente la figura que hace esta escalera con respecto al muro donde van a poner la publicidad, está formando un ángulo recto. Y entonces yo ya me voy dando la idea de que puedo usar lo que ya habíamos visto, lo relacionado con Pitágoras, puedo relacionar los lados. Entonces, primordial es porque, digamos que esta escalera con respecto al muro me está formando un ángulo recto. Listo. Sigamos con este. Dice, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno. De modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Miren que aquí me dan unos datos. Dice, recuerde que, entonces me dicen que el seno de 30, me dan el seno, el coseno y la tangente de 30 grados. Y me dan el seno, el coseno y la tangente de 60 grados. Me dan los valores. Dice, si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Bueno, entonces, volvamos a leer el problema. Dice, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico. ¿Okay? Y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno. Entonces, miren que ahí ya me están dando una vista de qué figura voy a utilizar. Entonces, es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo voy y miro la figura, entonces, digamos que mi ángulo recto, como me están hablando que es un triángulo rectángulo escaleno, entonces este va a ser mi ángulo de 90 grados. Escaleno.
Entonces, si nosotros nos recordamos por allá, entonces los triángulos escalenos son los que sus medidas, las medidas de los lados son diferentes. Entonces, esta medida que nos dan una que es de 32 va a ser diferente a esta medida de aquí y va a ser totalmente diferente a esta medida de acá. Listo. Dice, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Bueno, entonces, ya van dando una pista de cómo va a ser esa hipotenusa. Dice, o cómo, digamos, qué relación tiene la hipotenusa con uno de los catetos del triángulo. Dice, si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros. Entonces, miren que esa frasecita es muy importante y es la que da pie al ejercicio o al ejemplo. Dice si el cateto, entonces devolvámonos acá donde yo les explicaba esto. Entonces, si ustedes ven acá, en estos triángulos, cuando yo estoy, digamos, me estoy fijando en los ángulos, y yo aquí estoy utilizando teorema de Pitágoras, me está diciendo que son dos catetos, que un triángulo tiene dos catetos, 1 y 2, y que el lado más largo, que como lo veíamos en la otra figura, va a ser la hipotenusa. Entonces, la están llamando hipotenusa. Entonces, ¿qué va a pasar? En un triángulo rectángulo usted va a tener siempre dos catetos y una hipotenusa. Volvemos otra vez al ejercicio. Si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, yo sé que como este triángulo es rectángulo, va a tener dos catetos. Dice que este es el cateto más largo. Ah, bueno, ¿cuál será el otro cateto? Pues va a ser este de acá. Este va a ser mi cateto, mi otro cateto. Entonces yo lo voy a decir que este es el cateto. Si me está diciendo que ese es el más largo, pues este va a ser el cateto menor, ¿cierto? ¿Y por qué yo digo que el menor? Porque como tiene apenas dos catetos, un triángulo rectángulo. Y entonces, por lo tanto, el otro lado, ¿qué será? Pues va a ser, este lado va a ser la hipotenusa. Bueno, ese lado va a ser la hipotenusa. Listo. Dice como muestra la figura. Ahora sí, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Entonces, a este cateto menor, como no me dan más datos, llamémoslo X, porque eso es lo que yo pues no tengo idea de cuánto vale. Y eso es lo que me están preguntando. Entonces, dejémoslo en X. Volvamos a la hipotenusa. Dice que mide el doble del cateto de menor longitud. Miren que yo ya designé al cateto menor como X. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser doble 2 por X. Entonces, miren que yo aquí ya designé, ya designé los valores de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿será que con esto cambia esta respuesta de que sea 16? Entonces, prueben con estos datos que ya, digamos que ya incluimos. Miren que los datos que a mí me dan en lectura, yo ya los incluí en mi figura. Entonces, miren que la mayoría ha usado tangente de 60. Está muy bien. Pero también pueden usar, por ejemplo, el seno o el coseno incluso. Entonces, yo les voy a, ya que la mayoría usó tangente, entonces yo les voy a mostrar que yo usé yo voy a decir que el seno de 60
Como es un triángulo rectángulo, entonces yo lo puedo ver como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto? Entonces yo lo voy a ver, cateto opuesto es 32 sobre 2x. Pero acá me está el recorder y me dice, mire que el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Bueno, entonces yo digo, voy a reemplazar aquí, digo, vale raíz de 3 sobre 2, que este fue como el mismo procedimiento que hizo la mayoría al usar la tangente. Y esto es igual, esto no cambia, esto va a ser 32 sobre 2x. Miren que esta x es un valor positivo. ¿Por qué yo sé que es un valor positivo? Miren que es una distancia. Y las distancias nunca son negativas. Por lo tanto, yo voy a multiplicar 2x a ambos lados de la igualdad para que esto no afecte la igualdad. Entonces yo voy a decir que 2x por raíz de 3 y que esto sobre 2. Y al otro lado, yo también voy a decir 32 sobre 2x por 2x. Entonces miren que yo a ambos lados multipliqué 2x. Aquí lo que yo hago va a ser cancelar. Bueno, me va a dar aquí 1. Este 2 también. Entonces 2 dividido 2 también me va a dar 1. Y efectivamente x va a ser igual a 32 sobre raíz de 3. ¿Vale? Entonces, miren que ustedes pueden, digamos que pueden usar los ángulos como a ustedes se les haga más fácil. Miren que estos datos ustedes lo usaron de maneras diferentes. Por ejemplo, miren que este lado ya mide 90. Ustedes están seguros porque a mí me están diciendo que es un triángulo rectángulo. Me están dando el otro ángulo que es 60. ¿Cuánto medirá este ángulo? Entonces, nosotros sabemos que los ángulos internos de todos los triángulos, de todos los triángulos, suman 180 grados. Entonces, con operaciones podemos decir que este ángulo mide 30 grados. Y yo también hubiera podido jugar con este, porque miren que a mí también me están dando el seno, el coseno y la tangente de 30. ¿Listo? Entonces, también hubieran logrado la respuesta con, si ustedes juegan también con este ángulo. ¿Listo? Entonces, miren que aquí los caminos son diferentes. Entonces, miren que yo aquí usé seno de 60, otros dijeron, no, es más fácil usar la tangente de 60. Usamos caminos diferentes y miren que todos son correctos y llegamos a la misma respuesta. ¿Vale? Listo. Entonces, este problema dice, la línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. Dice, el corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base. Nos dan la figura, cómo está diseñada. Dice, para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45, me dan la fórmula. Dice, luego se dividió h entre 2, entonces me están diciendo qué procedimiento hizo. Dice, realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, que eso equivale a 0,71. Entonces dice, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente. Entonces, este ejercicio, con los datos que ustedes tienen, con lo que hemos trabajado, entonces este les queda para que ustedes lo hagan. Su casa, ya más relajados, con toda la guía. Entonces, este lo pueden realizar. Entonces, vamos a volver a nuestro primer ejercicio, que era de un diseño de este primer ejercicio. Entonces ya resolvimos la primera, la segunda, ahora sí vamos con la tercera. Dice, en el plano, la zona cubierta de flores
tiene forma circular. Esta es la zona de las flores. Dice, y es tangente a AE, al segmento AE. Dice que es tangente a este segmento y también es tangente al segmento BD. A este segmento que no me lo han dibujado aquí. Dice, el radio de la zona cubierta de flores es. Dice, entonces ahí me están nombrando tangente, me están nombrando que incluso es tangente a dos segmentos. Entonces vamos a ver qué es eso de tangencia. Entonces aquí dice que la tangente a una curva, entonces una circunferencia es una curva, dice en un punto P, es una recta que toca la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Entonces aquí está la figurita, entonces tenemos nuestra circunferencia, que esta es nuestra curva. Dice que recta tangente a circunferencia conocido el punto de tangencia. Entonces, miren que aquí en este caso, bueno, aquí se me fue, el punto T es nuestro punto de tangencia. Miren que esta circunferencia y esta recta, el único punto de intersección va a ser este punto T y va a ser el único. Solamente en ese punto se va a tocar la recta y la circunferencia. Como dato adicional, el radio de la circunferencia siempre va a ser perpendicular a la recta tangente. Listo. Entonces, vamos a ir desarrollando poco a poco ese ejercicio. Entonces, si ustedes tienen la guía a la mano para que se ubiquen en la primera hoja de la presentación. Listo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Vamos a ver como que el plano general. ¿Listo? Entonces, nos mencionaban ahí que teníamos un rectángulo. Esto es una forma rectangular, que digamos que ese campo tiene una forma rectangular y que está marcado con los puntos medios B, D, F y G. Entonces, dice que punto medio es el punto que se encuentra a la misma distancia de cualquiera otros dos puntos o extremos de un segmento. Entonces, efectivamente, dice a la misma distancia. Entonces, este G es un punto medio y está a la misma distancia de H y de A. Entonces, aquí tenemos que G de H está a 30... ¿Aquí en qué lo están dando? En metros. Está a 30 metros y G de A está a 30 metros. Y así con cada uno de los puntos medios. Miren, este está a 40 y así con los otros dos lados. Luego me dicen que están trazando un segmento AE. Entonces, marco mi segmento AE. Ahora sí, voy con lo que me menciona. Dice, K es un punto de AE. Entonces, miren que ese punto K está en un punto muy específico. Dice, K es un punto de AE. Efectivamente, pasamos aquí a esta otra figura. Dice, tal que CK es perpendicular a AE. Entonces, ¿cómo se lee eso? Resulta que yo voy a trazar una perpendicular que va a ser una perpendicular a este segmento AE que pasa por este punto C. Y lo que marca, miren, entonces esta perpendicular, entonces aquí nosotros vamos viendo que cuando a mí me hablan de perpendicularidad es cuando dos rectas o dos segmentos en este caso forman un ángulo de 90 grados. Miren que aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, justo ahí donde está cortando al segmento AE es ese punto K. Entonces, si yo llego a mover, digamos, este segmento,
Entonces ya no va a ubicar el punto C y entonces este punto K pues va a ubicarse de otra manera diferente, pero digamos que ya no cumple con lo que me está exigiendo el problema. Entonces aquí un breve repaso de qué son rectas paralelas. Entonces las rectas paralelas son las que nunca se cortan. Por más que esto usted las alargue, ellas nunca se van a cortar. Tenemos las rectas perpendiculares, entonces como vimos que al cortarse forman un ángulo de 90 grados, bueno, aquí están cortándose, digamos que aquí se cortan las rectas, entonces por eso dice que forma 4 ángulos, pero como ya vimos, necesitamos solamente pues uno. Y rectas secantes son las que se cortan en un punto en común, entonces que ellas se van a encontrar y tienen un punto de intersección en ellas. Listo. Entonces, ahora sí vamos a la pregunta. Entonces, miren que me dice, esta circunferencia que está aquí rosadita es la que me está representando el campo de flores. Me dice que es tangente al segmento AE. Entonces, como nosotros vimos, para que sea tangente, tiene que haber un punto de tangencia. ¿Qué quiere decir? Que este segmento AE y esta circunferencia se van a tocar solamente en un punto. Y lo mismo el segmento con BD. Dice que el segmento BD también es tangente a esta circunferencia, o digamos que a este campo de flores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta circunferencia con este segmento BD se van a tocar en un solo puntito. Listo. Ahora me están preguntando, ¿el radio de la zona cubierta de flores es? Entonces me están diciendo, diga cuál es el radio. Veamos qué nos dan las respuestas. Dice la mitad de la longitud de CK, el doble de la longitud de CK, la cuarta parte de la longitud de CK y la tercera parte de la longitud CK. Entonces, como vemos, a mí no me están pidiendo un número como tal, sino que lo están relacionando con este segmento CK. Este segmento es el que me va a determinar o me están relacionando cómo va a ser este radio. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cómo encuentro? O sea, para yo determinar el radio, yo tengo que determinar el centro de la circunferencia. Pero miren que aquí no me lo dan. Entonces, les pregunto, ¿cómo encuentro el centro de la circunferencia? O sea, ¿yo cómo sé que este es el centro de la circunferencia? Entonces, uno en estos casos, digamos que donde vemos estas tangencias, miramos que estos segmentos, el segmento AE y el segmento BD son paralelos. Miren que ellos no se cortan, por más que yo alargue estos segmentos y estas rectas, nunca se van a cortar. Entonces, para yo hallar el radio, y digamos que si yo veo las respuestas, me lo están relacionando con el segmento CK. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar acá? Entonces, miren lo que yo hice aquí. Lo que yo hice aquí fue utilizar un concepto que se llama mediatriz. Entonces, ¿qué es eso de mediatriz? Entonces, la mediatriz va a ser una recta que va a ser trazada a la misma distancia de 2 puntos. ¿Vale? Entonces, esta mediatriz está a la mitad del segmento K y el segmento y el punto I, que me lo marco aquí. ¿Por qué yo utilizo ese concepto? O digamos que porque yo digo, pues tiene que ser algo que me divida esto a la mitad. Justamente como yo necesito yo necesito el centro de la circunferencia para yo poder determinar el radio. Entonces yo necesito ubicar el centro de esa circunferencia, digamos que dividiendo esto como que a la mitad. Entonces,
Si ven que yo la tracé a la mitad, pues, entonces miren la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Qué otra cosa me ayuda a mí? Que son tangentes. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a referenciarme con un punto. Miren que la recta con la circunferencia se toca en un solo punto. Y esta recta con la circunferencia se toca en solamente este punto. Yo no voy a encontrar otro punto. Solamente se van a tocar en ese punto. Entonces, por eso mi referencia va a ser, pues miremos, digamos que miremos cuál va a ser la distancia solamente de aquí a aquí. Entonces, si ustedes ven, lo que yo hago entonces es, bueno, necesito algo que mida o que me parta esta circunferencia en dos. Y entonces, en este caso, escojo la mediatriz, entonces la mediatriz me va a trazar una recta de tal manera que me va a dividir este segmento KJ en dos. Que si ustedes ven como más a profundidad, el segmento KI, miren que es el diámetro de esta circunferencia. Y entonces si yo solamente tomo la mitad, pues ese va a ser el radio. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, dice, voy con la pregunta. Dice que ¿cuál es el radio de la zona cubierta de flores? Entonces, con respecto a esta figura y con respecto a lo que ya mencionamos, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, ¿es la mitad de CK o es el doble o es la cuarta parte o es la tercera parte del segmento CK? ¿Ustedes qué dicen? Miren qué fue lo que yo hice acá. Digamos que esta longitud del segmento KI también es la misma del segmento IC. Y esto se debe ¿a qué? A que este segmento BD es paralelo a este segmento. Digamos que todos estos segmentos, el GF, el AE y el BD son paralelos. Se debe a que el punto de tangencia con esta circunferencia es K e I. Entonces, y al yo trazar la mediatriz, que es el segmento que a mí me divide, yo también esto lo puedo trasladar a que me diga cuál es la mediatriz de IC. Y resulta que va a ser la misma longitud de este segmentico de aquí. Entonces, por lo tanto, así como decía la compañera, va a ser la cuarta parte. ¿Por qué? Porque miramos que se está dividiendo en 4 partes y el radio solamente va a ser una de ellas. Entonces, la respuesta es la C, que dice la cuarta parte de la longitud CK. Entonces, miren que solamente en esa pregunta, todos los conceptos que usamos. ¿Listo? Por acá en Facebook hay una pregunta y dice, ¿el radio es el centro del círculo? El radio es el centro del círculo. Vale. Entonces, no, el radio no es el centro del círculo. El radio sí se define desde el centro del círculo. Entonces, ¿qué va a ser el radio? Entonces, espérenme aquí, yo selecciono. Entonces, ¿por qué para mí era importante encontrar el centro? Como me están preguntando el radio es la longitud que hay del centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la circunferencia. Entonces, miren que este también es el radio. Si yo tomo del centro, yo digo, yo quiero hasta este punto de la circunferencia, también es el radio. Si yo quiero ver acá, desde el centro hasta el punto de la circunferencia, miren que este es el radio. Y aquí hay una aclaración. Estas longitudes, por ejemplo, esta que está aquí, esta que está aquí, esta en verde que mencionamos que también es el radio, tienen la misma longitud. Entonces, el radio no cambia. Así sea que yo escoja este también de aquí o de aquí del centro a este de acá, el radio siempre va a ser el mismo. Entonces, el radio es la longitud que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, veámoslo aquí. Esta es una circunferencia. ¿Por qué es una circunferencia? Porque estoy tomando, miren que yo voy a tomar lo de adentro
todo esto, y también el borde. Yo también voy a tomar el borde. Entonces, cuando a mí me hablan de circunferencia, es porque yo estoy tomando lo de adentro y también el borde. ¿Qué pasa cuando a mí me hablan de círculo? Pues cambiemos de color, vamos a este verde. Cuando a mí me hablan de círculo, significa que está tomando solamente el borde. Solamente está tomando el borde. Si está tomando solamente el borde, me están hablando del círculo. Y no está tomando, digamos, que la parte de adentro. Si ustedes se regresan acá, hay otra pregunta con respecto también a tangencias. Es este. Y miren que la ubicación es diferente. O sea, ya digamos que como que lo reacomodan ese espacio rectangular. Y me están diciendo que la zona cubierta de flores tiene forma circular y es tangente, entonces ya me dan unas tangencias, ¿vale? Entonces me dicen que digamos que esta forma circular es tangente a GD. Entonces miren que aquí, por ejemplo, no me está trazando GD, AC, o sea, a este lado de acá, y AC. Entonces miren que esta forma circular está haciendo tangente a 3 segmentos diferentes. Dice, en esta propuesta el área de la zona cubierta de pasto es. Entonces igual, esta les queda como tarea, esta la pueden... ¿qué pueden hacer aquí? Pues completar, digamos que completar esta recta. Recuerden que estos puntos G y D son los puntos medios de estos segmentos, de este segmento de CE. O sea, este D es el punto medio de este lado y este punto G es el lado medio, B es el punto medio de este segmento. Entonces, igual pueden trazar aquí este segmento que les hace falta. Y como hicimos digamos que en el otro ejercicio, ustedes van a ver qué correspondencia puede haber con esta zona, porque mire que no les está diciendo, deme el número del área, no. Dice, en esta propuesta el área de la zona cubierta de pasto les dice el doble del área de la zona recreacional, igual área de la zona recreacional, 4 veces el área de la zona cubierta de flores o el triple del área de la zona cubierta de flores. Entonces, miren que me está relacionando con respecto a las otras figuras que yo puedo tener aquí. Entonces, miren que yo aquí tengo un rectángulo, aquí tengo otro rectángulo. Si ustedes trazan acá igualmente, entonces... este lo pueden, digamos que, realizar y pueden hacerlo también, así como hicimos el otro, como yo les mostré el otro, paso a paso, graficando paso a paso, igualmente este. Miremos este lado, esta pregunta. Dice, un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Ahora dice, con la expresión x igual a 2 seno de 45 grados sobre seno de 67,5 grados, se puede calcular en el octágono de la figura la medida del. Entonces, ¿qué me está expresando digamos que esta expresión? Entonces, como nosotros vemos acá el enunciado, tienen varios conceptos. Entonces, ya desde el principio dice un octágono regular. Entonces, ¿qué es un octágono? Dice, incluso aquí nos dan qué significa qué es un octágono regular. Entonces dice que es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. Entonces, miremos la figura. Es un polígono, quiere decir que es una figura cerrada, en donde sus lados van a ser iguales. Por eso lo de regular.
Entonces, estas, como estas marquitas que le hicieron aquí, significa que estos lados miden lo mismo. Que este lado mide lo mismo que este lado, que este lado, que este lado, y que este lado, y que este lado, y que este lado. Dice que también un octágono regular tiene como característica que sus 8 ángulos internos son congruentes. Bueno, me voy a ir a la figura y voy a ver los ángulos internos. Entonces, si de pronto por allá a mí se me olvidó qué es eso de congruencia o algo así, entonces dice ángulos congruentes y me fijo en la medida. Entonces, miren que si este es mi primer ángulo interno de ese octágono regular. Dice que mide 135 grados. Si yo me voy acá, dice que mide 135, este también, este también, este también y este también. ¿Qué está pasando? Pues entonces eso de ángulos internos congruentes significa que los ángulos de este octágono son iguales. O sea, que los 8 ángulos internos son iguales, van a medir lo mismo. Me dice que este octágono está inscrito en una circunferencia de radio 2. Quiere decir que este octágono lo han dibujado dentro de una circunferencia de radio 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso de radio? ¿Cómo defino ese radio? Entonces, voy desde aquí, desde el centro, miren que el centro de la circunferencia es O, y me voy hasta un punto de la circunferencia. En este caso voy a escoger Q. Por lo tanto, la distancia de O a Q es 2. Les pregunto, ¿cuál será la distancia de O a P? Entonces, la distancia de O a Q es 2 y la distancia de O a P sigue siendo 2, porque es el radio de la circunferencia. Listo. Ya tenemos esto entonces, otra cosa importante para ver. Dijimos que los ángulos internos miden 135 grados. Entonces, si yo me voy, miren que todos miden 135 grados y resulta que en este lado, o sea, en este ángulo aquí, me dice que mide 67,5, que incluso está referenciándome a, digamos, a lo que me están preguntando. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes dividen 135 dividido 2, les va a dar 67,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente han ubicado este radio o esta longitud de 0 a P. Entonces, han dividido este ángulo, porque digamos que el ángulo va a ser todo esto de aquí, y lo han dividido a la mitad. Entonces, 0P, de O a P, está dividiendo este ángulo interno, este ángulo, en específico este ángulo interno, a la mitad. ¿Vale? Dice que se puede calcular en el octágono de la figura, la medida del, dice ángulo OPQ, segmento PQ, ángulo QOP y el segmento OQ. Entonces, veamos o empecemos a ver cuál podría ser la respuesta. Dice el ángulo OPQ. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar en el ángulo OPQ. Entonces, voy a cambiar de color. Entonces, el ángulo OPQ va a ser este ángulo rojo que yo les estoy graficando. Entonces, voy a borrar ese verde. Listo. Este rojo lo pongo otra vez. Entonces, miren que, ¿qué va a hacer? Me están preguntando por este ángulo OPQ. Ustedes, si ven esa información, ustedes pueden decir cuál es el ángulo OPQ. Entonces, miren que ya tenemos que el ángulo interno, en específico de este, mide 135 grados. Mide 135 grados. Pero aquí me están diciendo, mire, este ángulo pequeñito, este ángulo de aquí, me mide 67,5. Si ustedes dividen esto en 2, les va a dar 67,5.
5. Entonces, quiere decir que digamos, este segmento OP está dividiendo a la mitad ese ángulo. Entonces, a mí me están preguntando, incluso ahí la figura, digamos que me ayuda un poquito. Entonces, a mí me están diciendo por el ángulo OPQ, o sea, este que está aquí. Que incluso ahí la figura me dice, ese ángulo OPQ, que es la mitad de todo este ángulo, es 67,5. Ya me están dando el valor. Entonces, como ya me están dando el valor, pues ya no tengo necesidad porque incluso aquí, si yo hago esta operación, ni siquiera me va a dar 67,5, ¿vale? Entonces, yo digo, ya esta respuesta no es. Voy a ver con el ángulo, veamos el ángulo QOP, veamos los ángulos. Dice el ángulo QOP, o sea, este ángulo de acá. Este ángulo de aquí. Es que si yo participo. Entonces, yo tengo, no sé, ¿será que yo tengo alguna idea de cuánto puede medir este ángulo? Entonces, miren que si este ángulo OP me dividió a la mitad, me dice, mire que este ángulo mide 67,5. Y si ustedes ven más a profundidad, miren que estas particiones me están designando un triángulo. Miren, un triángulo de P, O y Q. Y aquí vuelve a pasar lo mismo que pasó con OP. Miren que OQ está partiendo este ángulo de 135 por la mitad. Entonces, si está partiendo a la mitad, yo sé que este pedacito va a medir también 67,5. Y entonces, como yo sé que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados, entonces usted puede, de 180, usted va a restar 67,5 menos el otro que me da también 67,5. Pero tampoco, digamos que me está relacionando ni el seno de 45, ni este 2 que me están mencionando aquí. Entonces tampoco. Entonces miren que ángulos no me está designando esta expresión. Vamos a ver si me está designando un segmento. Entonces, un segmento se designa por 2 puntos. Entonces, miren, este de aquí es un segmento que está designado por 2 puntos. Este segmento digamos que es una porción de una recta. Entonces, si yo tengo una recta, entonces sabemos que ella no tiene ni un inicio ni un fin. Y entonces se le dicen, extraiga una porción de esa recta. Entonces yo, ¿cómo extraigo la porción? Entonces voy a marcar un punto. Entonces voy a decir, este punto es mi punto A y este es mi punto B. Y entonces justo esa porción de recta es un segmento. Entonces es una porción de recta designado por un punto inicial y un punto final. Entonces, miren que un segmento siempre tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, por eso yo aquí hablo de segmentos, porque tiene un inicio, que es el punto O, y un fin, que es el punto P. Listo. Entonces, ya podemos seguir. Ah, bueno, entonces me dice el segmento PQ. Ah, bueno, entonces, si yo lo veo así escrito, quiere decir que el inicio es el punto P y el final es el punto Q. Entonces, el inicio es el punto P y es esta porción de línea hasta el punto Q. ¿Será este segmento? Entonces, veamos. ¿Yo cómo puedo definir cuál es la longitud de ese segmento? Entonces, en este caso, alguien por allá nos mencionaba algo del teorema el teorema del seno. Entonces, ¿por qué yo voy a utilizar ese teorema? ¿O cómo yo puedo relacionar esos segmentos de un triángulo? Uno es por teorema de Pitágoras, pero miren que este triángulo no es rectángulo. No tiene ninguno de sus lados, es recto.
Entonces yo digo, ese teorema no me sirve. Entonces yo me voy para el más general, que es justamente el teorema del seno. Entonces el teorema del seno me va a relacionar los senos de los ángulos con sus lados. Entonces, ¿qué dice el teorema del seno? El teorema dice el seno del ángulo. Entonces dice que el seno de un ángulo, voy a ponerle A, lo va a relacionar o va a estar a una razón. Entonces, por allá en la primera sección vieron lo que eran razones y proporciones, un poquito, y bueno. Dice, está una razón del segmento A. Pues ahorita vamos a ver qué significa eso. Y me dice el seno de B, o sea, del ángulo B, está en relación con el lado B. Y esto va a ser igual, miren que la razón de proporción, o esta razón, se mantiene. ¿Por qué yo digo que se mantiene? Por estos iguales. Entonces, esta razón es igual, esta es igual al seno del ángulo C con respecto al lado. Ah, bueno, ¿y yo cómo relaciono esto? Entonces, yo tengo un triángulo cualquiera, ¿cierto? Voy a decir que este es un triángulo de vértices ABC. Este es mi ángulo A, este es mi ángulo B y este es mi ángulo C. ¿Cómo voy a designar cuál será este segmento A? O sea, esto me está definiendo uno de los lados, el lado A del triángulo. ¿Cómo lo voy a definir? Ah, pues si yo tengo aquí este ángulo, para yo relacionarlo con esta razón, porque van a estar relacionados a una razón K, entonces va a ser el ángulo, el lado opuesto a este ángulo. Entonces, estoy aquí ubicada en este ángulo A. ¿Cuál es el lado opuesto del triángulo? Ah, pues es este, miren. Este va a ser el lado A. Tengo mi ángulo B. ¿Cuál es el lado opuesto? Ah, pues miren que es este que está acá abajo. Entonces, este lo voy a designar como mi lado B. Y el último, el ángulo C. Necesito el lado opuesto. Ah, pues este va a estar designado como mi ángulo C. ¿Listo? Entonces, esto yo lo voy a aplicar así. Entonces, ¿cómo así que voy a aplicar esto acá? Entonces, yo voy a aplicar esto. Entonces, miren que yo necesito este lado. Entonces, a este lado yo le voy a decir, yo necesito ubicar mi lado P. Entonces, ¿yo cómo puedo, digamos, cómo puedo relacionar este lado PQ a cuál ángulo yo le puedo designar? ¿O cómo hago esta relación con respecto a este segmento PQ? Entonces, ¿cómo voy a hacer la relación? Entonces, yo voy a decir, el seno de digamos que de este vértice, entonces yo voy a llamar este ángulo O sobre digamos que mi lado opuesto. Entonces, el lado opuesto es justamente el lado que yo necesito. Listo. Entonces, esto es igual. Miren que yo sé, como me están diciendo que es una circunferencia de radio 2, miren que esto vale 2 y esto vale 2. Entonces, yo puedo escoger cualquiera. Entonces, voy a escoger este, pues ya que está aquí a la mitad. Entonces, voy a decir que el seno de 67,5 ¿y este con qué lo voy a relacionar? Ah, voy a ver el lado opuesto. Miren que el lado opuesto es 2. Entonces, si ustedes realizaron la operación, esta operación de acá, entonces resulta que este ángulo O mide 45 grados. Entonces, efectivamente, digamos, el segmento, yo lo puedo ver como 2 de seno de 45, sobre el seno de 67,5, que es la expresión que me están preguntando. Listo, chicos. Entonces, como último, aquí hay un ejercicio. Igual, miren que aquí nos están mostrando un procedimiento. Entonces dice, observa la figura. Nos dan esta figura.
Y miren que nos dan el lado del cuadrado. Dice, la figura se compone de un cuadrado del lado K y un semicírculo. Entonces, aquí me están diciendo AF va a ser el área de la figura, AC el área del cuadrado y AS el área del semicírculo. Dice, para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Entonces, me está diciendo qué pasos hizo y cómo los hizo. Entonces, dice, paso 1, dice, halló el área del cuadrado. Me dicen aquí cómo lo halló. El paso 2, halló el área del semicírculo. Aquí me dice cómo lo halló. El paso 3 dice, ahora sí yo hallo el área de toda la figura. Entonces, está sumando el área del cuadrado y el área del semicírculo. Y el paso 4, él lo que está haciendo es reemplazando los valores. Ahora sí me dice, el anterior procedimiento es, les dice es incorrecto o correcto y me dan las opciones de por qué puede ser incorrecto o por qué puede ser correcto. Listo, chicos. Entonces, este es otro ejercicio que les queda para que ustedes lo hagan. Este también es de que ustedes interpreten la información. Si a ustedes les dan un lado de un cuadrado, ¿cómo hallan el área? ¿Qué relación? Miren que todo esto es relacionándolo. Ustedes no les están preguntando un valor numérico. ¿Qué relación tiene este lado acá con este semicírculo? Y entonces ya les dan el procedimiento. Entonces, este igual les queda. Este también está en el Drive. Listo, chicos. Entonces ya terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias